En ese tiempo contaba con 17 años. Estudiaba la preparatoria. Trabajaba en los días festivos y vacaciones para apoyar a mi madre. En aquella ocasión estuve fuera de la ciudad por un trabajo donde fui comisionado durante por lo menos 8 días seguidos. Al regresar a la ciudad, mi novia me invitó a cenar, así que fui a visitarla a su casa por la noche, justo después del trabajo. Al llegar a su casa, cenamos y nos quedamos platicando en la puerta de la entrada, hasta ya muy entrada la noche. Normalmente me hacía de 40 a 50 minutos cuando tomaba el transporte, así que esta vez me tomó un poco más de tiempo llegar a mi casa. Pasaban un poco más de las 12 de la noche cuando por fin llegué a mi destino. Mi madre o mi abuelita acostumbraban a dejarme la cena en la mesa de nuestra cocinita. Le envolvían en papel y lo colocaban encima del recipiente donde estaba mi café. La cocina estaba hecha de palitos y láminas. Era muy rústica. Contaba con 2 puertas, una lateral y la que daba al patio era una puerta con 2 hojas. El apagador de la luz quedaba justo a la entrada. Cuando llegué, ya todos estaban durmiendo porque ya era demasiado tarde. Yo sabía que me habían dejado la cena, entonces dirigí la mirada hacia la cocina sin encender las luces. Cuando llegué a la entrada de la cocina, tenía la mirada justo encima de la mesa y con mi mano estaba buscando el apagador. Estaba muy oscuro. Y es que en esa ocasión había algo raro, pues al dirigir la mirada al comedor, entre la oscuridad más absoluta, resaltaban 2 esferas pequeñas de un color rojizo, como si fueran de fuego. Podía sentir que ambas tenían su atención en mí. Al mismo tiempo, un escalofrío recorrió mi espalda y mis vellos se erizaron. Y al localizar el apagador, encendí la luz lo más rápido que pude, sin dejar de mirar a la erección de esas 2 pequeñas esferas. Al iluminarse, pude visualizarlo. Una criatura de color negro, totalmente oscuro sobre la mesa, con cuerpo robusto y una larga cola. Medía aproximadamente unos 50 centímetros, en la posición que era como estar sentado sobre la mesa. Lo describiría como un pequeño gorila con cola y ojos de fuego. Al verse descubierto, sus pelos negros, azabache, se erizaron como hacen los perros cuando se sienten amenazados. Se dispuso a escapar dando un salto de la mesa a una banca de al lado y otro salto con dirección a la puerta de 2 hojas. Aquella puerta estaba totalmente cerrada y asegurada con una tranca de madera o un pasador muy sólido, y esa puerta en especial contaba con un espacio de aproximadamente unos 15 centímetros entre el piso y la parte inferior de la puerta. El salto que hizo hacia la puerta lo hizo con dirección a esa pequeña abertura inferior. Pero cuando llegó a esa parte, se redujo de tamaño, como si se encogiera hasta quedar de la medida de un gato y poder salir por ese espacio que visiblemente era imposible que pudiera salir manteniendo el tamaño con el que lo vi al encender la luz. Todo esto pasó mientras yo no podía moverme de la entrada de la cocina por el miedo que sentía. Fue cuestión de 4, 5 segundos cuando logró salir por la abertura de la puerta. Podía escuchar sus pasos corriendo por mi patio y junto a sus pisadas el aullido de los perros. Eso ya no eran ladridos, sino aullidos llenos de sufrimiento. Y aquella noche
De verdad que no pude conciliar el sueño, pues lo que acababa de presenciar no era normal y creo que tampoco era algo bueno. ¿Qué animal pudiera encoger su tamaño a la mitad en fracción de segundos? ¿Qué animal puede provocar el temor en los perros al grado de hacerlos llorar a su paso? Al pasar los días, mi abuela y mi madre me comentaron que una anciana que vivía en la calle de atrás a unas casas de la nuestra era muy sabida entre la gente mayor que se dedicaba a la brujería. Posiblemente ella, no puedo asegurarlo, pero ella fue la que causó todo esto. Esa fue la explicación que pudimos darle a aquel suceso. No encontramos más. A pesar de que no volvió a presentarse en mi casa, yo no pude estar tranquilo por un buen tiempo. Los recuerdos y pensamientos sobre aquellos ojos y esa criatura de color oscuro no me abandonan. Tuve pesadillas muy recurrentes, hasta 2 veces por semana. Paralizaba mi cuerpo durante mis sueños y yo solo podía verlo regresar y atormentarme para que no pudiera dormir. Las pesadillas cesaron con el tiempo. No volvimos a tener un encuentro con aquel ser. No volvimos a saber nada acerca de la anciana de la calle de atrás. Todo lo que voy a contar puedo asegurar que es totalmente verídico y lo explicaré tal y como lo viví. Siempre he sido una persona un tanto especial. A los 5 años me diagnosticaron trastorno por déficit de atención con hiperactividad y algunos psiquiatras pensaron que podría tener también un inicio de Asperger. Eso hasta el día de hoy no está demostrado. Siempre me han gustado los animales y solía tener muchas mascotas. Desde que tengo uso de razón, he sido alguien extremadamente miedoso. La oscuridad es mi mayor miedo. De hecho, necesito una pequeña luz para dormir porque entro en pánico si me quedo totalmente a oscuras. Y es que desde muy pequeño me han pasado cosas que son imposibles que yo pueda explicar. Incluso siendo ateo de la rama de ciencias y una persona totalmente escéptica. Mi madre me contó una vez que a los 3 o 4 años me encontró de vez en cuando hablando solo frente a una pared. Ella pensaba que estaba jugando y nunca le dio la importancia hasta que un día me preguntó con quién estaba hablando. Me dijo que yo hablaba con mi otra madre, de mi familia anterior. De esto no tengo recuerdos, pues no puedo decir mucho. Debido a mi pánico en la oscuridad, de muy pequeño, me solía despertar por las noches. Cuando eso pasaba, me levantaba y me iba al cuarto de mis padres para dormir con ellos. Una noche, cuando tenía unos 8 años, me desperté y salí corriendo para ir desesperadamente con mis papás. Cuando salí de mi habitación, me detuve porque tuve una sensación extraña. Giré la cabeza y ahí estaba. Al fondo, en el pasillo, había una silueta de color violeta. Solo se observaba de la cadera para arriba. Al menos es lo que yo vi, es lo que pude notar. No tenía rostro y parecía flotar. Estaba ahí inmóvil. Solo parecía estar ahí observándome. Recuerdo que cerré los ojos y me eché a correr. Desperté llorando a mis padres, pero cuando ellos salieron a revisar qué es lo que yo había visto, ya no estaba. A esa edad o algo más joven, me ocurrió algo similar.
Al llegar a la habitación de mis padres, mi papá no estaba, había salido, pero en la cama había un señor grotesco de unos 30 años, calvo, con la cara llena de tatuajes tribales de color rojo. Tenía un cuerpo tan definido y una constitución fornida. Estaba situado detrás de mi mamá. Yo entré en pánico y salí corriendo mientras lloraba y chillaba. Mi madre se despertó y corrió atrás de mí. Ese señor ya había desaparecido y mi madre no sabía ni de qué estaba hablando. Desde los 11 años puedo decir que sufro parálisis del sueño. Eso tiene su explicación científica. A veces me despierto sin poder moverme y estoy minutos intentando levantarme, sin éxito. Pero mi cuerpo no responde. Nunca he visto nada cuando estoy en este estado, pero la sensación es horrible. Parece que me estuvieran asfixiando. Esto solo acrecentó mi miedo a la oscuridad porque siento que alguna vez vería algo que no sabría cómo reaccionar ante ello. A los 17 años me desperté en medio de la noche y aunque tenía los ojos cerrados, sentí un brillo intenso, como cuando alguien enciende la luz y te molesta. Eso es lo que sentí. Pero en ese momento logré ver 3 esferas de luz flotando en medio de mi habitación. Realizaron un ligerísimo movimiento arriba y abajo, pero sin moverse de ahí. Eran de un color amarillento y no más grandes que un balón pequeño. Ese día, por alguna razón, no me alarmé, porque sinceramente no parecían amenazantes. Así que estuve observándolas unos segundos y me volví a dormir. Ahora tengo 24 años y para pagar mi carrera de veterinario, cuido animales. Estos días estuve yendo a una casa de un señor noruego que iba a salir de viaje y necesitaba ayuda para que alguien fuese a cuidar a su gato. Me pidió ayuda unas 4 o 5 ocasiones y hasta me había dado las llaves de su casa. Tengo que decir que su hogar era bastante descuidado y estaba lleno de cuadros y canciones escritas por él. Sinceramente me pareció un sitio interesante y su gato era bastante agradable. Un día al llegar a la puerta me doy cuenta de algo raro. Salía luz por debajo. Algo que era imposible, pues yo me aseguro de nunca dejar luces encendidas. De hecho, me asusté porque pensaba que alguien había forzado la cerradura y había entrado. Al lograr ingresar me di cuenta de que era la luz de la campana extractora encima de la estufa, así que simplemente la apagué sin hacer más preguntas. A los 5 días volví a echar otro vistazo y esta vez estaba la luz encendida de la lámpara del salón. Sinceramente eran interruptores muy difíciles de accionar para un animal y obviamente yo no encendía nada durante mis visitas. De vez en cuando me pareció escuchar pasos, pero era imposible porque estaba absolutamente solo. Estas imágenes que les he mostrado representan algunas de las cosas de lo que viví. Solía trabajar en seguridad en un área restringida, en el desierto de Nevada. Cuando estaba en el ejército, siempre oíamos hablar de un hombre gato que estaba deambulando por el desierto. Siempre pensé que solo se transmitía una historia de estas generaciones,
de personal de seguridad muy antiguos, desde finales de los años 40. Entonces, una noche, un amigo mío en el que realmente confiaba, no pudo inventar tal cosa porque sí. Estaba en una patrulla dando un rondín él solo, en la parte menos importante de toda la instalación. Ya había estacionado su camioneta para dar estudio al paisaje que veía a la distancia, y es entonces que algo saltó a la cama de la camioneta por detrás, y según él, lo que sea que estuviera ahí, comenzó a subir la cabina e intentar entrar por la ventana trasera. Presa del pánico, pisó el acelerador y lo que estuviese ahí arriba cayó al suelo y salió corriendo. Inmediatamente siguió los protocolos en caso de ataques e informar directamente a nuestro supervisor de seguridad. Lo recuerdo sonando con un poco de pánico en la radio, cuando pidió permiso para reunirse con el superior lo antes posible. Esta historia se extendió como pólvora, de patrulla en patrulla. Yo, sinceramente, no sabía qué pensar, aunque no podía entender por qué este individuo, alguien en el que yo confiaba, inventaría algo tan absolutamente loco y sin sentido. Este hombre era un tipo de carrera pura. Tenía un rendimiento de sus entrenamientos alto y lo ascendieron de manera rápida. Fue realmente extraño escuchar lo que estaba diciendo a nuestro superior, de que algo había intentado entrar en la cabina de su camioneta a través de la ventana trasera. Finalmente, logré encontrar una razón para ser relevado por otra patrulla y dirigirme al control de seguridad en el que él se encontraba. Y en persona me lo contó. Me dijo la misma historia, tal cual había escuchado por la radio. Con una cara muy seria, y se negaba a volver a ir a ese lugar, sobre todo de noche, a menos que consiguiera un compañero. Le di mi opinión al respecto y juntos regresamos al lugar hasta que me dijo que saliera y revisara la cama de la camioneta. Saqué mi infalible linterna e iluminé la parte que estaba afectada, según él. Entonces encontré grandes arañazos que habían arrancado la pintura y la parte del material de la plancha. Recorrían lo largo de la cama de la camioneta, así que efectivamente, sin dudar, parecía que algo con garras significativamente grandes y poderosas habían caído a la camioneta para rasguñarla. Eso fue con mucho una prueba que podría o no comprobar una leyenda urbana, pero no hay duda de que algo muy grande, con garras, se subió a esa unidad. Pasé 6 años de servicio y nunca vi un puma, ni a nadie que conozco había visto uno tampoco. Pero yo lo pongo como una posibilidad. Sin embargo, imagínate esto, un puma saltando a la cama de una camioneta con el motor todavía funcionando y en realidad tratando de entrar a la cabina a través de la ventana trasera es absolutamente ridículo, en mi opinión. Estaba convencido en que esto era casi con certeza un puma, sin importar cuán extraño sea su comportamiento, excepto que teníamos un historial de sucesos, anomalías, en nuestro equipo de termografía. Algunas de estas anomalías estaban caminando y tenían una forma inquietantemente humanoide. Algo que tengo que contar fue lo que me sucedió. Es que observé con mi equipo de visión nocturna
junto con un colega, una figura corriendo entre dos edificios abandonados. Esas figuras corrían entre esos edificios casi como si estuvieran jugando. Lo que me impresionó es que cubrían una gran distancia, a una velocidad inhumana. Estaban lo suficientemente lejos como para que solo pudiera distinguir cuándo salían corriendo y notar que cruzaban el desierto abierto hasta que el otro edificio los escondía, repitiendo esta acción una y otra vez. También estaba fuera de nuestra área de responsabilidad y fuera de nuestra zona de sensores, por lo que simplemente nos sentamos y observamos para asegurarnos de que no se acercaran más. Eventualmente debe haberse quedado en un lugar o haber desaparecido, porque como dije, estaba demasiado lejos para verlos a detalle, excepto cuando se aparecían entre los dos edificios del desierto, donde había suficiente luz de luna para que el sensor de visión nocturna obtuviera una imagen de ellos. Pero aún con todo esto, fue imposible de identificarlo. Pero dado que conocíamos las dimensiones de los edificios, la altura y el ancho, las características principales de la estructura, también conocíamos el área restringida en donde esta cosa se ponía a jugar. Pudimos también sacar la altura de esta cosa y también la velocidad a la que corría. Todo esto se hizo para informar a nuestros superiores en caso de abrir fuego contra esta cosa si era necesario. Y según nuestras mediciones, esta cosa debía medir casi 2 metros de altura. Menciono igual que pudiera haber sido un individuo mentalmente perturbado que estaba dando brincos en esos edificios porque ocasionalmente vimos a personas sin hogar que vagaban demasiado lejos de la civilización. Tenemos avistados y reportados muchos casos extraños por estos lugares tan inhóspitos. En lo personal, nunca creí realmente en el Catman o el hombre gato. Pero algunos de estos viejos guardias del desierto todavía lo hacen y siguen contando historias de él. Así que esta experiencia ocurrió en octubre de 2014 y he estado buscando en internet respuestas y explicaciones desde entonces. Yo y mis amigos en ese momento le hemos contado a casi todos los que conocemos sobre esto. La porción de la gente que decide entre creernos o no está alrededor de 50 y 50. Permítanme primero darles un poco de información de fondo sobre lo que sucedió. Estos eventos tuvieron lugar en el área de Hells Hollow, en el parque estatal de McConnell's Mill, en el oeste de Pensilvania. Mis amigos y yo a menudo nos reuníamos en el parque después del anochecer. Caminábamos fuera del sendero donde a veces pasábamos el rato fumando y hablando de cualquier cosa. Teníamos entre 22 y 23 años y la mayoría de nosotros acabábamos de terminar la universidad y aún no nos habíamos mudado de la casa de nuestros padres, por lo que no teníamos un lugar propio para pasar el rato. Hells Hollow se convirtió en ese lugar para tener nuestro tiempo, ya que habíamos estado recorriendo estos bosques desde que teníamos 14 años más o menos. Mis amigos y yo habíamos caminado por todos los senderos, pescado en todos los arroyos e incluso acampado allí en múltiples ocasiones. Aunque no haya sido del todo legal, pero caminamos tantas millas que confiábamos en que ningún excursionista matutino o algún guardia forestal estaría allí tan temprano para descubrirnos.
Pero algo pasó que hizo que le agarre miedo de entrar a esos bosques. Era bastante reacio a salir más allá de la puesta del sol, así que siempre me mantuve atento después de que esto me sucedió. Esto fue a mediados de octubre de 2014. Fue todo nuestro mes favorito de estar allí porque, debido a la belleza de otoño, el parque lucía increíble. Eran alrededor de las 11 de la noche y hoy 3 de mis mejores amigos, que por respeto a su privacidad los nombraré S, N y L, un hombre y 2 amigas. Este era parte de nuestro grupo, que digamos era el grupo central porque los que fuimos ahí éramos aproximadamente una docena de amigos, pero ellos estaban conmigo. Estábamos caminando de regreso al bosque para alejarnos un poco de todos ellos y relajarnos, también abrir unas cuantas cervezas. Nos reunimos en el estacionamiento de Hell's Hollow y caminamos unos 100 o 120 metros para adentrarnos al bosque, cruzando los 3 puentes sobre el arroyo. Habíamos llegado cerca de la cascada y comenzamos a pasar el rato como siempre, para ponernos al día de qué habíamos hecho y hablando de lo que hicimos en la semana, cosa que hacíamos las veces que íbamos ahí. De repente, tuve una extraña sensación de miedo. Sentí que algo me estaba mirando, que estaba siendo acechado. Se lo planteé a mis amigos y tanto S como N dijeron que sintieron lo mismo. Por su parte, L dijo que no captaba nada, pero nosotros 3 nos quedamos en silencio, así que L también hizo lo mismo. Nunca olvidaré ese sentimiento, y lo que sucedió después lo recordaré por el resto de mi vida. Acababa de hacer un comentario sobre de que no me sentía seguro en esos bosques y que esto era la primera vez que lo sentía. Estaba a punto de sugerirle a mis amigos de que nos fuéramos inmediatamente de ahí. Y es entonces que escuchamos una gran rama chocando entre los árboles cercanos. Fue que vimos a esta cosa que bajaba de las copas de los árboles y las ramas. Era enorme. El sonido que hizo era como si un árbol entero estuviese siendo derribado cerca de nosotros. Todos nos congelamos del miedo y la impresión no nos dejó que nos moviéramos ni un solo centímetro. Fue entonces cuando notamos una de las cosas más aterradoras de la experiencia. El bosque se había quedado totalmente en silencio. Insectos, pájaros, búhos, el mismo viento que soplaba. Nada se escuchaba. Demonios, todos juramos que ya ni siquiera podíamos oír la cascada que estaba prácticamente al lado. Todos estos sonidos normalmente eran bastante audibles, sin falta en las noches, y para acabarla de fregar, nadie tenía una linterna real. En ese momento pude pronunciar unas palabras y les dije a todos que se pusieran espalda con espalda. Así que los 4 estaríamos mirando en una dirección diferente. Encendimos las tenues linternas de nuestros teléfonos celulares y comenzamos a mirar alrededor. Esto obviamente no proporcionaba mucha luz, pero esto era mejor a nada. Mi corazón parecía que en cualquier momento iba a reventar y honestamente puedo decir sin lugar a dudas que ese fue el día en que más he estado asustado en mi vida. Estuvo en silencio durante aproximadamente 1 minuto mientras estábamos en ese tipo de formación, pero notamos que algo
empezó a moverse en los árboles sobre nosotros. Todos dirigimos las luces en la dirección a lo que creíamos haber visto. Pero solamente notamos las ramas de los árboles balanceándose como si algo grande hubiera estado allí hace unos instantes. Ninguno de nosotros pudo distinguir qué era, y esto continuó así durante unos minutos. Sea lo que sea, notamos de inmediato que nos estaba rodeando y nos tenía prácticamente acorralados. Luego vino un gruñido muy fuerte e inquietante. Les dije a todos que corrieran y así lo hicimos. Todos corrimos tan rápido como pudimos, manteniéndonos juntos y evitando separarnos, ya que era una carrera por nuestras vidas. Continuamos escuchando los sonidos de las copas de los árboles moviéndose cerca mientras corríamos, y supe de inmediato que esto nos estaba persiguiendo. Estaba demasiado asustado para siquiera gritar, a pesar de que quería hacerlo. Esta cosa nos persiguió hasta que cruzamos el puente, a unos 50 metros más o menos del estacionamiento, antes de que dejáramos de escuchar esos ruidos. Todos entramos a nuestros autos y lo único que decíamos era: ¡corran! ¡Vámonos, vámonos! Incluso nos estábamos subiendo a los autos cuando ese gritó: ¡reunámonos en mi casa! Salimos del estacionamiento tan rápido como pudimos, que se pudieron ver las huellas de nuestros neumáticos durante años. Así que todos fuimos a casa de ese. Fuimos por caminos secundarios, rodeando el bosque a ambos lados, así que no hace falta decir que todavía estaba en pánico absoluto durante el trayecto, pensando en: no hay forma de que esto simplemente suceda, pero estaba sucediendo. Realmente se sentía como algo sacado de una película de terror. Yo estaba aterrorizado de lo que fuera que hubiera sido eso, y que no hubiese terminado con nosotros todavía. Sinceramente, estaba esperando el momento en el que eso saltara del bosque frente a mi carro o encima del techo del carro de mis amigos. Cuando todos llegamos a la casa de ese, seguimos bastante conmocionados. Entramos y fuimos recibidos por la madre de ese. Le contamos desesperadamente lo que nos acababa de pasar. Ella lo dudaba, ya que es una mujer bastante escéptica y muy inteligente. Incluso cuando le juramos por nuestras vidas que era algo completamente inexplicable, ella propuso varias respuestas muy lógicas, explicaciones que incluían un búho o un oso. Pero yo, en lo personal, nunca había visto a un oso saltar de copa a copa de los árboles como lo hacía Tarzán, o un búho de tal dimensiones gigantescas, ¿o me equivoco? Finalmente, la madre de ese se rió y dijo: bueno, tal vez es un mono que escapó del parque de animales Living Treasures, o tesoros vivientes, que se encuentra a unas 10 millas de distancia. Mi amigo y yo pasamos el rato fumando afuera de su casa nerviosamente, hasta que finalmente nos calmamos lo suficiente como para sentirnos seguros de conducir y poder llegar a nuestras casas. Todavía amo esos bosques y me aventuro en ellos para llevar a mi familia a caminatas y pescar con mis amigos, pero siempre recuerdo lo que pasó. Todavía no puedo explicarlo, y ninguna respuesta que he investigado en línea me ha convencido. La gente, tanto en internet como en persona, había sugerido que era un wendigo o algo así. Incluso escuchamos otras historias de lugareños similares a la nuestra. Unos 2 meses después,
Otros de mis mejores amigos, que no estaba allí cuando nos ocurrió esto, nos contó que pudo divisar lo que parecía ser un tipo delgado y desnudo, con piel blanca casi traslúcida, arrastrándose hacia la lejanía. Tuvimos algunas otras experiencias y realmente me encantaría saber de otras personas que pueden haber tenido una experiencia algo similar. Juro por mi vida que hasta el día en que me muera esto ocurrió al menos en otras 2 ocasiones en los 2 años siguientes. Y aproximadamente desde el 2016 nunca hemos experimentado nada fuera de lo común en esos bosques, lo que se suma al misterio. Esta historia, tómalo como quieras. La verdad es que mucha gente no nos cree, pero también hay muchos que sé que sabrán exactamente lo que pasamos. Sinceramente, espero encontrar algún día respuestas por parte de otras personas.